me pongo a trabajar porque hice el ridículo. La primera de las primeras notas que a mí me mandaron cubrir fue el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para un ejercicio fiscal X de 1970 y tal, una cosa así, 1980, debe haber sido 1980, que eran unos legajos así, de puros números y números y números y números y números. Y veía a todos mis compañeros en la prensa, contando chistes, fumando. En ese entonces fumaba en cualquier lado, fumando, tomándose un refresco, etcétera, etcétera. Y yo no sabía ni por dónde iba a agarrar la nota, ¿no? Y en cada página veía, no es por aquí, no es por acá. Muchachos, me fui al fondo del salón de prensa a llorar. Decía, qué pendejo soy. ¿Por qué soy tan pendejo? Todo el mundo así de fresco, riéndose sin problemas, y yo no sabía ni por dónde tenía que entrarle porque no estaba preparado para esos retos. Ustedes tienen que enseñar a pensar en que vivir es tener que elegir. Como ustedes hay 28 millones y medio de mexicanos entre los 15 y los 29 años, muchachos. Nosotros no tuvimos esa competencia, ustedes la tienen. Nosotros no tuvimos que competir con argentinos, con uruguayos. Ustedes tienen que trabajar compitiendo con argentinos, con uruguayos, con chilenos, con coreanos, con japoneses, con alemanes. Entiendan, cuando nosotros teníamos su edad, la edad de ustedes, la economía estaba cerrada, teníamos que comprar tenis en Tepito, era el único lugar donde podíamos comprar tenis en Tepito, o tenías que salir del país, o ir a Chetumal, que era territorio libre, había ahí una frontera libre. Ahora ustedes compran tenis extranjeros en cualquier metro cuadrado de cualquier ciudad. Entiendan, nosotros competimos contra otros mexicanos, ustedes van a competir contra otros jóvenes en otras partes del mundo. Yo no vivo en la Ciudad de México, rento un departamento para tener que trabajar y dormir en la Ciudad de México. Después yo vivo en Morelos, me voy los fines de semana con mi familia. Y camino por una calle que se llama Calle de Lerma, y hagan de cuenta que estoy caminando por Argentina. Puro argentino, oye, che, que quién sabe quién soy, bueno, ¿a dónde me vine a parar? Puro argentino, puro gerente de los restaurantes que están sobre Lerma, cerca del Ángel de la Independencia, que son muy buenos restaurantes, puro argentino y uruguayo. Yo digo, ¿quién no habrá mexicanos capaces de administrar restaurantes de esta talla? Por supuesto que hay, y de montones. Bueno, las oportunidades las tienen los argentinos, muchachos, para que vean que aquí se está compitiendo contra otros profesionales en otras partes del mundo. Lo único que van a tener que ustedes acostumbrarse es a vivir en el cambio, es lo único permanente. Cambio, por ejemplo, exagero un poco, cambio en el vestir. Antes las mujeres tardaban 1 hora y media o 2 horas en vestirse. Ahora se tardan 20 minutos y se maquillan en el coche. La telefonía celular, ustedes no lo conocieron. Esos fueron los primeros teléfonos celulares que cargaban los ingenieros, que eran los únicos que eran capaces de cargar los ingenieros. No sé cuántos tabiques de esos se pusieron en casas pensando que eran tabiques y no teléfonos celulares. Se caían los pantalones porque se los ponían aquí en la trabilla y se les caían los pantalones a los ingenieros. Ahora los teléfonos son así. La computadora, la primera computadora de las primeras computadoras que llegaron a México estaban así, y ahora están así. Para que tengan ustedes una idea, esa es la nave que llevó al primer ser humano a la Luna. Esa nave, ese complejo que llevó al hombre a la Luna, tenía una computadora menos potente, con menor capacidad de respuesta que la que tiene hoy un coche de esa naturaleza, un coche compacto, para que vean cómo van cambiando las cosas. Y las distancias de España a América se hacía 1 mes y medio de viaje, y esa nave era capaz de cargar con 89 pasajeros, tripulantes, 89. Hoy esas distancias se hacen con esos aparatitos que hacen 10 horas y media a España y cargan a 400 infelices arriba. Ahora, ¿cómo van cambiando las cosas? Ustedes tienen
Virtualmente tienen el mundo en sus manos, muchachos. Nosotros no la tuvimos así. Ustedes tienen el mundo en sus manos, pero también compiten con otras partes del mundo. Las cosas han cambiado. Había leyes del pasado, se las acabo de mencionar, donde nosotros nos enseñaron que teníamos que ser empleados ejemplares para ser exitosos en la vida. Hoy eso ya no funciona. A los 35 años ya no le sirves a las empresas, te corren porque tienes 35 años. No te aceptan en una empresa si tienes más de 35 años, te consideran viejo. Es absurdo. Y ustedes van a tener que entrar a esas dinámicas que nos tomaron a nosotros en cambio. Hoy las leyes han cambiado. No competimos con otros mexicanos, competimos con otras partes del mundo. No es suficiente ya una carrera, ya nos exigen 2 carreras, de ser posible posgrado y de ser posible posgrado en el extranjero. Hay que cruzar la experiencia del extranjero para tener experiencias globales. Los ejecutivos se van cambiando en el extranjero, se van preparando en el extranjero para tener cargos importantes en empresas multinacionales. No es suficiente un idioma, hay que tener por lo menos 3 idiomas a la perfección. Y desde luego que es necesario desarrollar habilidades complementarias. Ahí está un perfil de la juventud mexicana a la que ustedes pertenecen. Ahí están los datos. Ahí están. Aparentemente crecen poco los jóvenes en México, pero en global están incorporándose 2.5 millones cada año. 2.5, aunque no parezcan, puede estar en este momento naciendo una persona que en 15, 20 años le esté ustedes quitando el puesto. Parece mentira de que tengan que ese joven o esa muchacha que hoy está naciendo, en 25 años le esté usted quitando el puesto de trabajo. Ahí están los grados escolares y vean ustedes cómo a partir de la secundaria empieza a declinar el interés por la educación. ¿Quieren que les diga con toda sinceridad qué pienso de la educación en México? Porque sé que muchos de ustedes piensan que están perdiendo el tiempo en la escuela. Y les voy a decir una cosa, la educación en México ha entrado en un periodo de crisis. Y ni el Politécnico, ni la UNAM, ni la Anáhuac, ni la Ibero, ¿qué se les ocurre? Ni el TEC de Monterrey, ni la universidad de ustedes, ninguna universidad les va a llenar el 100% de la exigencia que ustedes requieren para ser exitosos en la vida. Ninguna escuela en México o en Australia, en Alemania, en El Salvador, en Brasil, en Corea, ninguna escuela les da a nadie, ningún estudiante, el 100% de los requerimientos que exige para ser exitoso en la vida. ¿Saben qué se requiere además de la educación? Tener una actitud en la vida positiva y dispuesta a afrontar los retos a los que se van a enfrentar. Ahí están, miren, los muchachos que no están estudiando o trabajan o estudian o ni estudian ni trabajan. México es la tercera nación, tercer lugar en la existencia de ninis. Ahora, las cosas van cambiando. Ya no se dice que la responsabilidad de los estudiantes por no estudiar o trabajar, sino la responsabilidad de un país que no les da la alternativa de estudio y que no les da la alternativa tampoco de trabajo. Por eso existen, dicen, los ninis, porque en realidad hay pocos que tienen vocación para ser baquetones todo el tiempo. Ahí están los datos estadísticos, si ustedes los quieren, incluso se los pueden pedir a su maestro. Con mucho gusto le ofrezco a Marcel que te pase una copia de estas de presentación, si lo estimas conveniente, claro que sí, profesor, para que los muchachos puedan compartir con esos datos que por supuesto están a su disposición. Ahora, a nosotros no nos enseñaron a ser empresarios, porque había una máxima que decía, si tú eres hijo de empresario, tú tienes que ser empresario. Si tú eres hijo de albañil, tienes que ser albañil. Si tú eres hijo de empleado, tienes que ser empleado. ¿Sí? Si tú eres empleado profesionista, tienes que ser profesionista. Pero no se estilaba que una persona que fuera de una cuna humilde
tuviera una empresa. Esos paradigmas, esas formas de ver la vida han cambiado por fortuna. Y hoy ese joven en los 70s vendía rocas, piedras de río como mascota. Y las vendía así como ustedes lo ven, con su cajita, con hoyitos para que pudiera respirar la mascota, para que no se ahogara. Sí, bueno. Ustedes dicen que es una locura, yo también lo pienso. Bueno, vendió millones de rocas ese cuate. Y no las vendía a $1, las vendía más caras, porque daba el certificado de autenticidad de la roca. Y no solamente eso, muchachos, le vendía la viruta de madera para que durmiera calientita la roca. Y no solamente eso, además vendía un manual para enseñarle a hacer gracias a su mascota. Así, en ese entonces se fumaba mucha marihuana. Debemos de suponer que ese tipo a eso se dedicaba. Pero tan marihuano él como quien le compraba la roca. Déjenme decirle que hasta la fecha, esas rocas se comercializan en el mercado secundario. Esas rocas, ustedes van a eBay, por ejemplo, .com, y tienen poco de suerte y se venden las rocas que se venden a más de $100 en algunos casos, cuando tienen certificado de autenticidad y por el grado de conservación que tiene la casita y la viruta y todo eso de la roca. E hizo millones de dólares en los 70, para que vean que para todo hay mercado. Hubo una persona que hizo en Colombia un éxito con esas arañas. Resulta que en Colombia, en ciertas comunidades de Colombia, hay una araña muy venenosa que acostumbra en las noches ir por los techos, suele caerse y le pica a la persona que esté en la cama o esté en el lugar donde cayó la araña. Y un observador se dio cuenta que había una araña que era enemigo natural de esa araña venenosa, que resulta ser esta variedad de arañas. ¿Saben lo que hizo? Estableció una granja para crianza de este tipo de arañas que vendía a las casas con un manual de cómo tenían que cuidarse esas arañas que no son dañinas al ser humano y que combatían a las venenosas. Vendió el servicio e hizo muchos millones también de monedas. Este es un caso muy interesante, es un caso de mexicanos. Aquí por fortuna hay un egresado del TEC de Monterrey y me va a confirmar. Ya saben cómo se las gasta el TEC de Monterrey. Esos muchachos biólogos decidieron hacer su maestría a partir de crear un modelo de granja perlera en las aguas de Baja California. Presentaron el proyecto a las autoridades de la universidad. Las autoridades consideraron que era viable el proyecto. Les dijeron, bueno, ¿cuánto necesitan? Pues necesitamos tantos millones de pesos. Pues ahí va la lana, háganlo. Entonces ellos decidieron invitar a los japoneses, que son los magos en el injerto perlero, para traerlos y convertirlos en socios de ese modelo de negocio. Pues vinieron los japoneses, escucharon a los mexicanos y en la primera noche dijeron, ya tenemos una respuesta. Y los mexicanos, se lo vamos a comunicar en la cena. Y los mexicanos decían, ya dijeron que sí, ya se mueren de ganas de firmar con nosotros. Claro que sí, se les vieron los ojos, sí, claro, por supuesto. Tienen muchas ganas de participar con nosotros. Bueno, escuchen ustedes bien. Llega la noche y les dicen los japoneses, ¿saben qué? Hemos visto su modelo de negocio, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Con qué variedad quieren hacer la granja? Que es una variedad que es silvestre y que nunca se ha dado en el mundo. Y lo reitero, nunca se ha dado en el mundo en granjas perleras. Y creemos que su proyecto está destinado al fracaso. Y nuestro prestigio más alto es ser serios en lo que hacemos, y por eso no podemos involucrarnos en su proyecto porque está destinado al fracaso. Muchas gracias, mañana regresamos a Tokio. Y entonces me cuenta uno de ellos, uno de esos tres muchachos,
el que está a su derecha, el que está a la derecha, me cuenta que los 3 muchachos que quedaron como ustedes están ahorita así. No daban crédito. Pero por fortuna, ya saben cómo somos los mexicanos. Por fortuna, como a los 5 minutos, no faltó el mexicano en esa mesa que dijera: "Oh, chingados, no se va a poder. ¿A poco necesitamos a los japoneses? ¿Para qué queremos a los japoneses? No, nosotros podemos. ¿Tú quieres a los japoneses de socios? Se vayan al diablo, no vamos a poder nosotros. Claro que sí podemos nosotros, ni nos hacen falta sus conocimientos. ¿Qué? ¿A poco no podemos aprender?" ¿Saben qué pasó, muchachos? Que 1 año y medio después de esa toma de decisión, estos muchachos mexicanos llevaron a una feria perlera en Basilea las primeras medias perlas de la variedad Pteria externa. ¿Y saben quiénes abrieron los ojos así? Los japoneses, que no daban crédito, que unos mexicanos que no sabían absolutamente nada de injerto perlero fueran capaces de obtener en una granja esa variedad que ellos mismos no habían sido capaces de obtener después de siglos de experiencia. Para que vean ustedes la enorme capacidad que tiene el mexicano y que deben ustedes sentirse orgullosos de haber nacido en este país, porque tienen un enorme potencial de respuesta ante adversidades. Ese señor empezó siendo bellboy del Hotel del Prado, cargando maletas, y hoy tiene 14 pastelerías que está trabajando en una rama de pastelería para diabéticos, y está por sacar los primeros pasteles para celíacos, para los intolerantes al gluten de trigo, que es considerado un avance internacional. El señor no tuvo estudios, Salvador Contreras. Esa joven mexicana, chaparrita, bellísima, muchas gracias, es una poblana que vive en Puebla, en una comunidad que curiosamente es muy atrasada, pero tiene mucha agua. Y se metió a un café internet con 10,000 pesos en la bolsa, se metió en un café internet para ver qué se podía hacer con mucha agua, porque tenía un predio que le habían heredado sus familiares, que tenía 2 pozos de agua. Llegó a la conclusión que tenía que hacer una empresa, una granja de langostinos australianos. Y yo le decía: no inventes, Sonia, tú ni sabías que era un langostino australiano, en tu vida los habías visto. ¿De dónde sacaste? Bueno, lo saqué en internet. Hoy la empresa vale 5 millones de pesos y empezó con 10,000 pesos. Vale 5 millones de pesos. Cuando ya estaba todo en el punto de la cúspide, le detectan cáncer. Y esa mujer no tiene esposo y tiene 2 hijos, cuates, niño y niña, que nacieron en el mismo periodo en donde nació su empresa. Y yo le digo: ¿sabes por qué pudiste hacer ese milagro, Sonia? Precisamente porque no tuviste esposo. No tuviste un baquetón que estuviera diciendo: "Hola, Sonia, está muy frío los frijoles, está muy frío, esta salsa no pica, o esta salsa pica demasiado, Sonia. ¿Qué pasó con mi camisa blanca que tanto me gusta? No está planchada". Gracias a que no tuvo un baquetón en casa, ya le entenderán ustedes, muchachos, cuando ustedes hablan un poquito más, ¿no? Gracias a eso, Sonia tuvo una granja de langostinos australianos. Ese muchacho creó una escuela para entender la robótica y enseñarla a jardines de niños, primarias y secundarias. Ese cuate, que me enorgullezco de ser compatriota de él, a los 28 años creó el primer brazo biónico en México. Está trabajando en el brazo desde el hombro hasta la mano. Está empezando a hacer los trazos para la pierna, prótesis de pierna completa, pierna de rodilla a pie, y asegura que antes de 12, 15 años tendrá el ojo biónico. Y este es mexicano. Vinieron a conocer los alemanes para ver lo que había hecho con su prótesis. Viajaron desde Alemania
y le ofrecieron irse como empleado de esa empresa que es líder en la creación de prótesis, en la fabricación de prótesis, y dijo que no, que quería quedarse en México para hacer prótesis para los mexicanos. Hoy, muchachos, ustedes tienen que creérsela. Ustedes tienen que tener una actitud ante la vida positiva, ante los retos que van a enfrentar. Tienen que ser responsables con su futuro. Tienen hoy ustedes posibilidades de apoyarse en un sistema de incubación de empresa que tienen 450, que crean 9,000 empresas anualmente, 27,000 autoempleos. Ustedes tienen pruebas concretas de que se puede. Estudiantes de esta universidad han podido. ¿Por qué no van a poder ustedes? Ponme la carátula, Martín. Ponme la carátula. Miren, muchachos. La vida, ya voy a terminar. Denme 5 minutos. La vida para ustedes no va a ser fácil. No fue para nosotros, que ya pintamos canas, pero los que pintan canas que me están escuchando tendrán que reconocer, como reconozco yo, que la tuvimos más fáciles que los chavos, porque finalmente cualquier porquería que hiciéramos iba a pegar. A mí me late que va a pegar una tortería y pegaba. A mí me late que aquí estaría en una fonda y pegaba. A mí me late que aquí una panificadora y pegaba. Y ahora ya no se hacen así las cosas, Nosotros no teníamos la obligación de estudiar inglés, ni saber un segundo o tercer idioma. Nosotros tenemos la obligación de saber a la perfección sistemas de cómputo. Nos tomó la computadora cuando ya estábamos con carrera. Ustedes sí, es obligado que conozcan por lo menos a la perfección 3 o 4 programas de cómputo a la perfección. Nosotros no tuvimos que competir con extranjeros, ustedes sí, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de prepararnos en el extranjero, aunque sea becados, y ustedes sí. Ustedes tienen hoy la posibilidad de apoyarse en políticas públicas que apoyan a los emprendedores. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, ustedes sí. Muchachos, no la desaprovechen, no la frieguen. Tienen ustedes esa oportunidad, aprovechen esa oportunidad para salir adelante. Nosotros fuimos irresponsables, nos fuimos al trago, algunos se metieron a la droga. Yo tengo mis experiencias maravillosas de cuando me fui a Acapulco con una mochila, me robaron en la playa los pocos centavos que llevaba y me subí a los árboles a cortar mangos verdes para comer mangos verdes y correr al baño porque te daba chorrillo por haber comido mangos verdes. Y de esa época yo recuerdo, mis mejores recuerdos son cuando no tenía yo dinero. El dinero debe de llegar cuando debe de llegar, producto de que yo soy una persona responsable y exitosa en lo que hago porque me gusta lo que hago. ¿Tienen apoyos? ¿Tienen política pública? Si tienen ustedes una actitud buena, positiva ante la vida, van a ser jóvenes exitosos, mujeres y hombres exitosos. Les deseo mucho éxito, muchachos. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Mis razones para emprender. Tomamos un breve receso. Muy buen día.